Dios le bendiga, hermano, la paz del Señor. Dios bendiga a cada uno que en este momento está escuchando este mensaje. A los hermanos también del Paraguay, de cada provincia, de cada filial que en distintos lugares del país están predicando el Evangelio. Dios los bendiga, hermano. Amén. En esta tarde que Dios me permite, quería compartir una porción de la palabra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 dice así. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ven? Bendito sea el Señor. Hermano, estaba meditando esa palabra. Si bien, hermano, cuando me avisaron que tenía esta responsabilidad de traer el mensaje, me puse a orar, hermano, y bueno, Señor, que me guíe cuál era la porción, cuál era la palabra que tenía que traer. Hermano, y venía esta palabra a memoria, ¿no? Cuando dice, pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿no? Vuestros sentidos sean extraviados. Ese versículo me golpeaba, hermano, a la mente, y bueno, llego a mi casa, comenzó a escudriñar, a leer la palabra, hermano, y es una palabra en la cual el apóstol Pablo decía que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás, de diversas formas, la Biblia lo expresa o lo detalla, o lo presenta como lo que es el enemigo de nuestra alma, ¿no? En este capítulo, el versículo que hemos leído, el autor habla de la serpiente que engañó a Eva. Vamos, hermano, que ya leer, vamos al comienzo, a lo que es parte de esta palabra, en el libro de Génesis, Génesis capítulo 3, versículo 1, para lo que seguimos leyendo lo que el apóstol le hablaba a los corintios. Dice así en capítulo 3, versículo 1 de Génesis. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Hermano, ahí en Corintios, el apóstol le decía que temía, amén, que vuestros sentidos, que sus sentidos no sean engañados como fueron al principio. Satanás, hermano, meditaba en la palabra y busca muchas formas de destruir la obra de Dios, en el sentido, las vidas, ¿no? Escuchaba esta semana a un pastor que decía, nuestra alma es preciosa y Él está detrás de nuestra alma. Satanás quiere destruir nuestra alma costó precio de sangre, ¿ven? Nuestra salvación, hermano, costó precio de sangre y Satanás quiere destruir. Entonces va a buscar de diversas formas, hermano, destruir nuestras vidas, nuestra familia, nuestro ministerio. ¿Ven? Mientras leía esta palabra, me imaginaba hasta dónde llegaba, no solamente este mensaje, ¿no? Sino todos los mensajes que domingo y sábado tras toda la semana se va emitiendo, hermano, esas predicaciones, ¿no? ¿Hasta dónde llegan? ¿Hasta qué hogares, ¿no? Hasta qué lugares de la provincia, del país y aún del mundo llegan los mensajes que Dios ha permitido que se emitan? Mientras leí esta palabra, digo, Señor, donde llegue este mensaje que sea
para fortaleza y para una palabra de aliento, ¿no? Volviendo a lo que meditaba, hermano, esta palabra, Satanás va a querer destruir nuestra vida, nuestra familia. Esta serpiente astuta va a querer, de una u otra forma, él es un estratega, digamos, una persona, un personaje que continuamente está viendo dónde puede o dónde nosotros le dejamos la puerta abierta para que él entre, ¿sí? Si nosotros estamos continuamente orando a Dios en comunión, Satanás, hermano, no tiene arte ni parte. Pero cuando nosotros nos debilitamos, Satanás entra, esta serpiente astuta, y comienza a hacer su trabajo. Decía, cuando me escudriñaba esta palabra, me veía a memoria, hermano, ahí en la naturaleza hay un animal, un reptil, que se dice el dragón de Komodo, y lo aparejaba a esta palabra, ahí en Corintios, versículo 3, dice que este animal, este reptil, hermano, es un porte grande, son animales muy grandes, y no tienen mucha agilidad, pero tienen una característica que son muy sagaces, son muy de atrapar su presa, no haciendo mucho alboroto, sino con sutileza. Dice, me informé y leía sobre este animal, dice que él se acerca a su presa, a grandes presas, las muerde, las lastima un poquito y las deja. Dice que la sustancia que tiene en su boca, ¿no? En su saliva, tiene muchas bacterias, que eso comienza, hermano, a entrar por el organismo del animal y comienza a debilitarlo. Comienza, hermano, a perder fuerza el animal, comienza a sentirse mal, su presa, ¿no? Y meditando en esta palabra, hermano, Satanás es muy astuto y él va de una forma o de otra a tratar de herirnos, de que si estamos descuidados, si estamos sin poner nuestra mirada en el Señor, corremos el peligro que esta serpiente antigua nos muerda, ¿no? Y comience nuestra vida a debilitarse, comience nuestra vida, hermano, a perder fuerza, como decíamos recién de la presa de este animal, ¿no? Dice que la presa pasan los días, él no tiene, Satanás, hermano, no está apurado, él tiene tiempo, él espera. Cuando lastima, cuando pone esa semilla en la vida del cristiano que no está agarrado de Cristo, dice que van pasando los días y esa víctima se va debilitando, va perdiendo fuerzas y la deja que se vaya. Y esa herida, leía, dice que va emanando un olor en el cual le va indicando a este animal, a este reptil, dónde se encuentra su víctima. Aparejándolo, hermano, o tratando, hermano, de asimilar en la palabra, Satanás es así, hermano. Cuando nosotros, hermano, le damos lugar, por eso dice la palabra, no dé lugar al diablo, ¿no? La palabra nos enseña, no demos lugar al diablo. Continuamente nuestra vida tiene que estar dependiendo de Dios. Pasan los días y ese animal comienza a sentirse hasta que este reptil se acerca y hace banquete de su presa. Pero nosotros tenemos algo a favor, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios ahí en el libro de Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hermano, en ella encontramos la salida. Si a veces nuestra vida se comienza a debilitar porque en algún momento le hemos dado lugar al enemigo, ¿no? Me acuerdo, hermano, cuando era joven, una situación que pasé, hermano, que todo esto venía a memoria cuando iba leyendo la palabra, ¿no? Una situación en la cual, hermano, me preocupaba por diversas cosas, a veces por pequeñeces, ¿no? En la iglesia, ¿no? Sin mirar, como decía, sin poner mi mirada en Cristo. Comencé a poner mi mirada en otras situaciones, problemas de la iglesia. Y mi vida comenzó a debilitarse, como decíamos recién, ¿no? Comienza uno a enflaquecerse, comienza a perder fuerza, deja de orar,
Y ahí comenzamos a estar, hermano, descubierto, sin la protección de Dios. Y me acuerdo, hermano, cuando veía una situación, me ponía mal por una cosa, por la otra. Y mi punto máximo fue, hermano, una Santa Cena que llegué, hermano, y participé muy frío. Y después de la Santa Cena, hermano, reaccioné ese mismo día. Dios me permitió en su misericordia poder entender lo que estaba haciendo, lo mal que estaba haciendo. Satanás había sembrado en mi vida una pequeña infección, que eso me estaba llevando, hermano, a debilitarme. Pero la palabra de Dios, como decíamos recién en el libro de Hebreos, es viva y es eficaz, que penetra y dice hasta los tuétanos. La palabra vino y me hizo entender. Cuando entendí esa palabra, es como que Dios me iluminó. Y ahí me di cuenta, ¿qué estoy haciendo, Señor? Saqué rápido ese veneno que me estaba secando, me estaba matando espiritualmente, pero ahí estuvo lo más importante, que es la medicina, el antídoto, que es la palabra de Dios. Ella es la que a nosotros, hermanos, siempre y cuando que tengamos el deseo de escuchar a Dios, Dios en su misericordia va a estar ahí. Cuando, hermano, venía, escuché esa palabra y pude reflexionar, hermano, y me di cuenta qué estaba haciendo. Ahí sentí que Dios me visitó, Dios sacó todo aquello, toda amargura, toda preocupación innecesaria, y me pude sentir libre. ¿Amén? Esto venía digamos, aparejado a la palabra con lo que dice en el libro de Hebreos. Vuestros sentidos sea de alguna forma extraviado en la sincera fidelidad de Cristo. ¿Amén? Cuando nosotros, hermanos, sacamos nuestra mirada de Cristo, cuando le damos lugar al enemigo, ¿amén? Nuestros sentidos comienzan a divagar. Comenzamos, hermano, allá a no ser el punto central Cristo, sino ya comienza a ser otro punto central. ¿Amén? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las situaciones, la forma, hermano, de ver a la iglesia, al siervo. ¿Amén? Por eso decía al principio, hermano, hasta dónde llegará este video, solamente Dios sabe. ¿Amén? No solamente este, sino todo lo que se emite. ¿Cuántos hermanos en Cristo o cuántas personas que en algún momento estuvieron en la iglesia y hoy están alejados? Hermano, solamente en Cristo hay salvación. Mi oración antes de llegar al Señor, que esta palabra a donde llegue sea de bendición, que la palabra corte toda ligadura y aquella alma que se siente débil, que se siente que está a punto de dar marcha atrás, de volverse atrás, hermano, debemos seguir a Cristo. ¿Sí? En esta tarde también quería compartir en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 1. El apóstol, hermano, le habla también a los Gálatas y de una forma u otra también le llama la atención, como hemos leído acá en Corintios, ¿no? Gálatas 3:1. Dice así: oh Gálatas insensato, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Ven? Hermano, el apóstol les exhortaba, les animaba a los hermanos a que entren en una reflexión. Dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? ¿Ven? Hermano, cuando nosotros comenzamos a perder los sentidos, buscaba en el diccionario la definición de sentido, es saber estar en otras palabras, cuerdo o saber en la situación, en el lugar de donde estamos. Estar con los sentidos bien puestos es saber en tiempo y forma dónde estamos. Hermano, y cuando esos sentidos comienzan a opacarse, comenzamos ya a perder la noción de lo que estamos haciendo. Vamos a la iglesia o servimos a Cristo de una forma muy automática. Y esos sentidos comienzan a opacarse y lamentablemente si no damos marcha atrás, si no nos volvemos a la fuente, corremos un gran peligro. Por eso el apóstol le dice a los Gálatas, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Ven? Después, en el versículo
en el versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el espíritu de las obras de la ley o por el oír con fe? Y versículo 3, el versículo también que dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Amén. Cuando ya nuestros sentidos están, hermano, opacos, oscuros, cuando no está la luz de Cristo, cuando no está, hermano, la guía del Espíritu Santo, nuestros sentidos, y corremos peligro, como los Gálatas. Habiendo comenzado bien, terminamos mal. ¿Ven? Entonces, en esta tarde, hermano, que podamos reflexionar. Así como decía de esa situación que pasé en mi juventud, hermano, que me llevaba a apartarme casi de Cristo, apartarme, a irme. Pero hermano, vino la palabra, como en esta noche viene también. ¿Ven? En Cristo, fuera, el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Hermano, son tiempos muy difíciles, muy peligrosos, ¿sí? En que no podemos, hermano, relajarnos. ¿Ven? Recuerde el ejemplo de este animal. El hermano no busca la carroña. Él se alimenta de animales que él mismo, hermano, mata. Satanás, hermano, al mundo ya lo tiene en sus garras. Al inconverso, aquel que no quiere obedecer a la palabra, está en su poder, en su gobierno. Él está buscando almas, cristianos. ¿Ven? Él quiere destruir, como decíamos al principio. Él no va a ir por la carroña. Él va a ir por aquellos que hay olor fragante a Dios. Quiere que ese olor, que ese cristiano deje de emanar ese perfume agradable. Quiere destruirlo. Por eso en esta tarde, hermano, podamos entender que el Evangelio, decía un pastor, que el Evangelio no hay matices. En el Evangelio no hay matices. Es blanco o negro. ¿Ven? La palabra continuamente nos aconseja, hermano, que busquemos de Cristo, que tengamos la mente de Cristo, y nos acerquemos a Él. El libro de Hebreos habla y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermano, continuamente debemos estar ahí, esperando que el Señor nos ayude. Momentos difíciles tenemos todos, pero lo importante es no alejarnos de la protección de Dios. Cuando yo pongo mi lógica humana, o cuando yo comienzo a ver el Evangelio como algo material o como algo secular, ahí mi vida corre gran peligro, hermano. Por eso en este día Dios en su palabra nos alienta. ¿Amén? Y vuelvo nuevamente a repetir, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Hermano, en este día, que el Espíritu de Dios nos dé la luz y la claridad. ¿Ven? A veces hay situaciones que usted puede llegar a ver algo en la iglesia, en el siervo. Hermano, nuestro trabajo, hermano, es clamar a Cristo. Señor, te pido que me des sabiduría y entendimiento. ¿Ven? Que el enemigo no tome ni un centímetro. El enemigo, hermano, cuando nosotros le damos lugar en nuestra vida, el hermano no toma un centímetro. Él toma todo. ¿Ven? Hermano, debemos saber que el tiempo está muy cerca. Quería compartir el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice así, hermano. A esto, hermano, lo que debemos hacer, sí poner oído y nuestros ojos a la medicina, el antídoto, que es la palabra. Dice así, hermano, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, acá especial, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Ven? Este es el antídoto, dice, hacéis bien estar atento a esta antorcha, a la palabra de Dios que nos ilumina. Cuando venga Satanás, la serpiente antigua, cuando venga con sus formas, el Espíritu de Dios a través de la palabra nos va a
a sacar, nos va a hacer ver dónde está el enemigo. Entonces, hermano, va a estar con los sentidos bien puestos en Cristo. ¿Ven? Dice, hacéis bien estar atento. Hermano, cuando se corta la luz o cuando estamos en un lugar muy oscuro, ¿ven? Usted prende una lámpara, prende una linterna, prende a una antorcha, ¿ven? Y rápidamente se ubica en el lugar donde está. Bueno, así la palabra. Cuando la palabra ilumina nuestra vida, ¿ven? Satanás no tiene arte ni parte. Por último, dice en su palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, resistir, hermano, todos somos tentados en algún momento del día. Pero hermano, debemos continuamente, esta lucha es constante. Señor, necesito de ti. Señor, mira este pensamiento que me vino contra el siervo, contra la iglesia. Señor, en este día, en esta tarde, no quiero ser presa a Satanás. ¿Ven? Con una oración sincera delante de Dios. Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo me saque todo aguijón que el enemigo ha querido poner. A veces, hermano, la palabra misma habla, cuando habla de la armadura, para que estáis resistir los dardos encendidos que el enemigo envía. Esos pensamientos, el pensamiento viene, está en nosotros en dejarlos entrar o en reprenderlos. ¿Ven? Si nosotros, hermano, dejamos que ese dardo venga a nuestra mente y le damos permiso, ese dardo comienza. Viene a ser la misma estrategia de aquel dragón de Komodo. Nos muerde un poquito y deja. Y eso va comenzando a ser un proceso interno. ¿Sí? Hermano, en esta noche, en este día, sepamos que el propósito de Dios es que seamos bendecidos, que nuestra familia, que nuestro hogar, que nuestro ministerio sea bendecido. ¿Amén? Que podamos ser, como decía la palabra, antorchas en medio de todo este mundo, ¿amén?, pecaminoso, que está minado de cosas, hermano, que le hacen mal a nuestra alma. Pero podamos, hermano, saber que solamente en Cristo hay salida. Y esta palabra, sinceramente, mi oración es que pueda llegar a donde sea y que sea de bendición. ¿Sí? Decíamos al principio, para cristianos, hermanos que están apartados, que por alguna situación se han ido, hermano, Satanás de una forma u otra lo ha apartado. En este día, vuélvase a Cristo. Y si Satanás le ha querido, está congregando, y Satanás trata de una forma o de otra, ponerle pensamiento contra uno, contra otro, sáquese en este día ese dardo, ese veneno del corazón. Cristo quiere habitar en su corazón. Amén. Él no comparte el corazón con nadie. Él quiere su vida absolutamente para Él. ¿Ven? En este día, hermano, Dios los bendiga. Y quería dejar esta porción de la palabra que Dios me permitió, hermano, y compartir con ustedes, hermano. Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración para entregar esta porción, hermano. Oramos. Bendito sea el Señor. Amado Dios, te doy gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por haberme permitido compartir, Señor, esta porción de tu palabra, Dios mío, Señor. Y te pido, donde llegue esta palabra, sea para bendición, sea para victoria, Señor. Si el enemigo, Señor, ha sembrado en los corazones, Dios mío, algún veneno, algún dardo, Señor, tu palabra, Dios mío, como decíamos recién, Señor, que es como espada de filo, corte toda ligadura, Señor, y haga libre, Señor, la vida de mis hermanos, Dios mío. Aún también te pido este día por los hermanos que están apartados, Señor, que tu palabra, Dios mío, golpee su corazón, Dios mío. Señor, gracias te damos en esta noche, dejando todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.